Vamos a buscar toda la lectura bíblica, la cual comenzamos a leer esta mañana. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Okay? Y el tema que se va a hablar en esta mañana es acerca de los 144,000. El sábado pasado, no sé si se acuerdan, ¿no? Estuvimos, el hermano que tuvo la parte, habló acerca de qué. A ver si nos acordamos. El sábado pasado se habló acerca del juicio, ¿verdad que sí? Y que hay un juicio que se está celebrando en el cielo, ¿verdad que sí? Y Cristo está intercediendo por su pueblo. ¿Ok? Y antes de ese tema, el pastor había dicho que ese tema le tocaba a Emilio explicar acerca de los 2.300 días, sobre 1844, ¿verdad que sí? Cuyo santuario iba a ser purificado. Entonces, él presentó el tema acerca de lo que Jesús está haciendo en el santuario, en su purificación. Y, un punto bien interesante, y Alexandra también lo habló, en esta mañana, de que mientras Cristo está purificando en el santuario, nosotros debemos estar purificando ¿qué? Nuestras vidas, ¿verdad que sí? Para reflejar ¿a quién? A Jesús. A Cristo. Para que cuando nuestro nombre pase, Jesús diga, morí por él, mi sangre lo cubre. Amén. Y entonces vamos a hablar de este tema que sigue en secuencia acerca de los 144,000. Vamos a repasar los versículos. Dice así la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Una pregunta: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Una preguntita: ¿a qué daño se refiere aquí la Biblia? Cuando dice no hagáis daño a los árboles, a la tierra, ni al mar. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Dice así: vi a 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús estaba revestido de sus vestiduras ¿qué? Sacerdotales. Sigamos los temas en secuencia. Jesús está, en otras palabras, todavía en el lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando sus manos exclamó con voz de profunda piedad: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, el que está sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Y después vi un ángel comisionado ¿por quién? Por Jesús, para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y tremolando, moviendo algo, agitando algo, de arriba abajo, clamó en alta voz ese ángel: deteneos, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en su frente. Aquí está diciendo que el momento
ya de que Dios iba ya a determinar, decir, hasta aquí llegó. Jesús intercede una vez más. Mira a su pueblo remanente que todavía no han sido sellados e intercede con gran amor y dice, Padre, mi sangre, mis hijos aún no han sido sellados. Y nuevamente Dios con su misericordia y su amor manda una luz y cubre a su hijo. Y rápido su hijo envía a su ángel para sellar a sus hijos. Amén. Sigue diciendo, le pregunté, ella preguntando, viendo en esta visión, le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iba a hacer y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades del mundo y que encargaba a sus ángeles todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de ser soltados. Pero mientras se aflojaban las manos, los 4 ángeles reteniendo mientras aflojaban sus manos, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando sus manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se mandó otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Bien impactante eso, ¿verdad que sí? Ahora, vemos que antes de que caiga alguna plaga, ¿verdad que sí?, en la tierra, de la cual describe el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios es sellado. Antes que caiga alguna plaga, porque dice que no suelte los vientos hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente, ¿verdad que sí? Y entonces vemos una cita de confirmación en 1 de Pedro 4:17, que nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan? ¿Verdad que si no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. Vamos ahora a Apocalipsis 7:4 y nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay 2 términos aquí. Primero vimos que dice el ángel que sellemos a quienes, a los siervos de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Entonces Juan dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Ahora él dice, de las tribus de quién, de los hijos de Israel. Entonces, estos son los puntos que vemos interesantes en estos 2 versículos. Los siervos de nuestro Dios, en el versículo 4 nos dan más detalle de quiénes son esos siervos de nuestro Dios, que son sellados. Los siervos de nuestro Dios son 144,000 y que son de las tribus de los hijos de Israel. Entonces, es decir, que los siervos de nuestro Dios es lo mismo o es igual, ¿verdad que sí?, a las tribus de los hijos de Israel. Bien interesante. No está diciendo los hijos de Israel, sino las tribus. ¿Qué son las tribus? Los que descienden, ¿verdad que sí? Los hijos de ¿quiénes? De los hijos de Israel. Que son los descendientes, en otras palabras, los siervos de nuestro Dios es la descendencia, ¿verdad que sí?, de los hijos de Israel. Estamos pendientes de esto, ¿verdad que sí? Una gráfica para poder estar más claro. Israel, las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Pero la profecía nos habla de su descendencia, los hijos de los hijos, la descendencia, las tribus de los hijos de Israel. Eso es lo que nos está hablando la profecía, de quiénes son los que van a ser sellados. Y vamos a ver qué término se refiere esto. ¿Quiénes son estos descendientes? ¿Por qué? Es bien interesante, es bien importante saber quiénes son esos descendientes que nos habla la profecía,
que son los hijos de Israel, ¿verdad que sí? Vamos a buscar aquí en Romanos. Romanos 2, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿verdad que sí? Físicamente. Ni la circuncisión, lo que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es, ¿qué? Interior, ¿verdad que sí? Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío? ¿El que es judío de la descendencia judía literalmente? ¿O el que es espiritualmente judío? Próximo versículo, vamos a verlo también en Romanos 9, 6 al 8. No empero que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son hijos de Abraham. Mas en Isaac te será llamada simiente, es decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación o en la simiente, como dicen algunos. ¿Ok? So, uniendo estos dos versículos, la palabra de Dios nos dice, como dice en Romanos 9, que los 144,000 son hijos de la promesa contados en la generación de los hijos de Israel. ¿Amén? Amén. O sea que tú y yo estamos contados parte de ¿qué? De esa generación. Podemos ser parte de estos 144,000 que somos la descendencia de los hijos de Israel. Amén. En otras palabras, por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, 3 y 4 nos une los siervos de nuestro Dios y las tribus de los hijos de Israel, porque ambos son el mismo pueblo. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? ¿A quiénes representa esta descendencia de los hijos de Israel? En el Evangelismo, página 504 y 505 nos habla. Dice aquí: si los adventistas, ¿de quién está hablando? De los adventistas. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubiesen ido unidos en pos de la provincia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se hubiera terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Durante 40 años, bien importante este punto, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada de ¿quién? Del moderno Israel. En otras palabras, el Israel actual. En la Canaán celestial, en ninguno de los dos casos, como tanto en el pasado, en Israel literal, como ahora en este momento, el Israel moderno, actual, en ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. Y esto es lo que nos sucede, hermanos, y tenemos que salir de este letargo espiritual. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Porque es que Cristo no ha venido, porque es que Cristo aún no ha sellado su pueblo. Por
culpa de nosotros mismos. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Hemos atrasado la venida de Cristo, pero va a llegar un tiempo que vimos ya que Dios dice, no más. Va a venir el tiempo del sellamiento y podemos ser hallados faltos. Y estas cosas se nos ha dado, hermanos, para que pensemos en el tiempo que estamos viviendo, nos consagremos, mantengamos nuestras ropas limpias, blancas, para ser parte de este pueblo, de estos 144,000 que van a ser sellados con el sello del Dios vivo. Pero para sellarlo con el sello del Dios vivo, tenemos que estar limpios. Vemos que ahora este pueblo nos dice la profecía que son un total de 144,000. La pregunta que siempre ocurre con este tema es la siguiente: ¿este número es literal o es simbólico? ¿Okay? Siempre ocurre esta pregunta. Y con la ayuda de Dios se contestará en esta mañana. ¿Amén? Amén. Vamos a ver. Esta es una cita del Espíritu y Profecía que aparece en inglés. La voy a presentar en los dos idiomas, en inglés y en español. ¿Okay? Nos dice en Primeros Escritos, página 14. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and the hour of Jesus' coming. The living saints, 144,000 in number, contados en número, exacto, in number, knew and understood the voice, while the wicked, ¿cómo se dice eso? Thought it was thunder and earthquake. Y sigue hablando. Nos está diciendo aquí que los santos vivientes, los 144,000 en número, enumerados, un número real. Nos está diciendo el Espíritu Profecía que es un número, en otras palabras, literal. Un número como es. Y lo vamos a ver ahora. La traducción, esa misma traducción en español. Dale. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, faltó aquí la información bien importante, en número. Los 144,000 en número, santos vivientes. Dale para atrás. Ve que falta, una más, ve que falta aquí esta palabra bien importante, in number. Porque nos deja saber, si quitas eso, nos deja saber que entonces podemos llegar a mucha especulación y decir que es un número que es simbólico. Pero el Espíritu Profecía nos está dejando saber que es un número literal. Ahora, la pregunta va a ser contestada porque el capítulo 7 sigue hablando de una gran multitud que nadie puede contar. Y vamos a ver, acuérdense, de qué o de quién están hablando en ese capítulo 7. ¿Ok? Principio básico. Ok, dale para el frente ahora. Otra vez. Vimos en Primero de Cristo, nos deja saber que es un número exacto, un número literal. Y ahora quiero enseñarle este dato bien importante. En la Biblia, vemos que tanto en Daniel como en Apocalipsis, los números nunca son simbólicos. Vamos a ver los ejemplos ahora. Dale, Sandra. Libro de Daniel. Primer ejemplo. 4 bestias. ¿Son 4 qué? Reinos. ¿El número es simbólico o fueron 4 reinos? Fueron 4 reinos, ¿verdad que sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 4 reinos. Próximo. Los 10 cuernos. Son 10, pero el simbolismo viene en qué? En cuernos, que es 10 reyes. ¿Estamos entendiendo? Próximo. Un carnero, un reino. Un macho cabrío, un reino.
2.300 días, son 2.300 años. 70 semanas, son las de 70 semanas, que es igual a los 490 días. 1.290 días, 1.200 días, eso es profecía de Daniel. El libro de Apocalipsis, 7 estrellas, son 7 ángeles. No son 6 ángeles o son menos ángeles, no. Son 7 ángeles porque son los 7 ángeles que van a llevar los 7 mensajes a las 7 iglesias. ¿Verdad que sí? Estamos viendo que los números no hay ningún simbolismo aún todavía en ellos. ¿Verdad que sí? Los 7 candeleros son 7 candeleros porque son 7 iglesias. Estamos viendo. El número sigue siendo literal. 7 sellos son 7 eventos que han de ocurrir. ¿Verdad que sí? Sigue cambiando los 144.000, que es el punto que estamos discutiendo hoy. Tribus de Israel son 144.000 siervos de Dios para llevar la obra al mundo. Próximo, 7 plagas que han de ocurrir. 7 copas de la ira de Dios son 7 plagas postreras que han de ocurrir. No son 6, no son 5, no son 4, 3, 2, son 1, no, son 7. ¿Verdad que sí? Porque están enumeradas. Y siguen 2 bestias. La primera bestia y la segunda bestia. Una que representa un reino y la otra es la imagen de la bestia. Pero si son 2 bestias, ¿verdad que sí? Sigue el próximo. 42 meses. Que es lo mismo que 1260 días. Los números no son simbólicos. Lo que es simbólico es lo que sigue después del número. ¿Están entendiendo? ¿Verdad que sí? Números exactos, no hay cambio. Este número no nos dice, y esto tenemos que estar en nuestra mente, este número no nos dice que los únicos que se van a salvar son los 144.000. No está hablando de eso. Está hablando en el momento de que Dios sella a su pueblo, a su casa, a los siervos de nuestro Dios. ¿Con qué propósito? Para predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No estoy diciendo que son los únicos que van a ser sellados. El sellamiento comienza con la casa de Dios, y la casa de Dios, su totalidad son 144.000. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Ok. Sino que cuando llegue el momento de Dios sellar, esto es lo que estoy explicando ahora, su casa, al pueblo de Israel moderno, los que mantuvieron sus ropas limpias, blancas y fueron hallados justos, formarán los 144.000. Y puse este versículo aquí para enfatizar este punto que comienza por la casa de Dios. ¿Por qué comenzará el juicio? Por la casa de Dios. Dios es justo, ¿verdad que sí? Y no sería justo de que comience entonces por los que no conocen el evangelio y después terminen por los que conocen. ¿Verdad? No sería justo. Entonces, porque hemos sido un pueblo con mayor luz encomendados para este propósito de predicarle al mundo la verdad del evangelio. Dios necesita un pueblo que se encargue, en otras palabras, de predicar la verdad a los que no conocen la verdad del evangelio. Y Él va a derramar su Santo Espíritu sobre aquellos que Él realmente la hayan estado buscando en espíritu y en verdad, sobre aquellos que permanecieron en Él, sobre aquellos que vivieron día a día su vida de entrega en conexión con Dios, aquellos que mantuvieron sus ropas limpias, blancas. Y Dios necesita a ese pueblo. Y somos privilegiados. Y lo digo con orgullo, pero no con un orgullo profano, sino con orgullo santo de Dios, que Dios nos ha dado una verdad que a nadie la ha tenido en el momento. Porque cuando esa luz que se ha sido impartida a nosotros, Dios nos selle. Digo nos selle porque tengo fe de que nosotros vamos a ser parte de ese pueblo. Amén. Amén. Cuando Dios nos selle y seamos parte de esos 144.000, esa luz que Dios derramó sobre la iglesia adventista
no solamente la iglesia adventista la va a saber, sino toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es nuestro deber predicar este evangelio. ¿Qué sucederá? Esto es bien fuerte, pero hay que decirlo. ¿Qué sucederá con el pueblo adventista que no haya sido sellado como parte de los 144,000? El mismo juicio que va a haber, el mismo tiempo de gracia que va a haber con la Biblia explica, los gentiles, los que no conocen la verdad del evangelio. Cuando la verdad del evangelio sea llevada a ellos y ellos no la acepten y la rechacen y quieran permanecer en su error, hay un momento de juicio para ellos y ellos sellarán su vida. ¿Verdad que sí? Ahora, si con ellos Dios actúa de la misma manera, actúa de esa manera, ¿con nosotros va a haber alguna diferencia? ¿Qué fue lo que pasó con Elí? Gracias. Elí, Dios le había dado oportunidad, ¿verdad que sí? Muchas oportunidades. ¿Qué? Sus hijos. Elí, tus hijos. Elí, tus hijos. Dios le reveló a Samuel y le dijo, ya no hay más oportunidad. ¿Qué pasó con Elí? ¿Y sus hijos? Murieron. ¿Se salvaron? No. Satanás, Lucifer, antes que se llamara Satanás, su tiempo de gracia, ¿cuándo llegó? ¿En la cruz? No. Su tiempo de gracia llegó hasta antes que fuera expulsado del cielo. Porque por algo fue expulsado del cielo. Porque su gracia, la gracia de Dios, y Dios hizo juicio y dijo, hasta aquí tú vas a llegar. Y fue expulsado del cielo. ¿Hay alguna diferencia con el pueblo adventista cuando su sellamiento ya haya pasado? En ninguna manera. Queda de nosotros ser parte de este pueblo cuando el momento de su juicio, de Dios juzgar y sellar a la casa de Dios, que nos halle limpios. En respuesta a la pregunta, vamos a ver lo que nos dice. Espíritu Profecía, primeros escritos. Los 144,000 triunfaron, ¿verdad que sí? Que triunfaron fue porque vencieron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se le mostró una hueste, escuchen bien, esto es bien interesante, una hueste que aullaba de agonía, sobre sus vestiduras escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron ¿qué? El sábado y lo abandonaron. Más detalle. Los oí clamar en alta voz, aquellos que fueron sellados para perdición. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Un pueblo que guarda el sábado, la ley de Dios, pero la abandonó y que predicaba acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pueblo ustedes creen que está hablando aquí? Nosotros. El pueblo adventista, que lamentablemente fueron sellados y quedaron fuera. La parábola: 5 fueron tomadas, 5 fueron dejadas. 5, me refiero a 5 permanecieron con la lámpara encendida, 5 se le apagó la luz. Llegó el novio, quedaron fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que está hablando. El Señor quiere que nosotros seamos ese pueblo. Yo quiero ser parte de esos 144,000. Yo sé que todos aquí queremos ser parte. Luchemos con Cristo. Se puede. Amén.
Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, se miraban y veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido las aguas profundas y hollado el residuo con sus pies, pisoteado, eso es lo que significa hollado, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Contestando la pregunta, ¿qué sucederá con el pueblo adventista que no haya sido sellado como parte de los 144,000? Serán hallados faltos. ¿Tendrán otra oportunidad para ser sellados? Exactamente, no. ¿Por qué no? Estamos viviendo esta oportunidad ahora y hemos tenido desde 1844 hasta que sea el sellamiento para prepararnos para este sellamiento. Hemos tenido mucho tiempo y tenemos que prepararnos. Pongamos mucha atención ahora en estos dos versículos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí vamos a la gran multitud. Vamos a aclarar este otro punto. Y después de esto, después que escuchó el número de los sellados, ¿dónde se encuentra Juan? En la visión. Capítulo 1, él se vira. Y cuando se vira, ve 7 candeleros de oro. ¿Dónde se encuentran los 7 candeleros? En el santuario. O sea que Juan está en el santuario celestial. Y ve a Cristo en medio de los 7 candeleros. Se le cae postrado al ver la gloria de Dios, de Jesús, cae postrado, Dios lo toca, Jesús lo toca, le da fuerza para poder levantarse, se levanta y le dice acerca de los 7 candeleros, le explica la visión, lo que está viendo. Entonces, Juan se encuentra en el lugar santísimo, ¿verdad que sí? Del santuario, el lugar santo en el santuario. En capítulo 4 vemos que Jesús, cuando termina de dar los mensajes a las 7 iglesias, Jesús pasa al lugar santísimo y le dice a Juan, sube acá, yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de esta. Después que pase del lugar santo al lugar santísimo, sube acá. Y cuando sube allá, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos a Juan explicando cómo se ve el lugar santísimo, el trono de Dios, las 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios que representan el Espíritu Santo, y así sucesivamente explica todo, ¿verdad que sí? Y entonces el capítulo 5 habla de la adoración que se hace a Jesús, ¿verdad que sí? Y ya Juan está en el lugar santísimo. Entramos en el capítulo 7 y dice aquí, después de esto miré una gran multitud. Juan ve, como vimos en primeros escritos, Jesús dice, Padre, mi sangre. Del Padre sale una luz que rodea al Hijo. El Hijo rápido envía a un ángel, que es el ángel del sellamiento, a sellar a sus 144,000. Y Juan está viendo esto y dice, oí el número, porque está en la conversación, y oí el número de los 144,000 sellados de los hijos de Israel. Después de esto, ¿después de qué? De que oí su número, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que está hablando el capítulo. Después de esto miré y vi una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a entender este punto, porque hay una aparente división, ¿verdad que sí? Como que los 144,000 es un grupo y ahora está hablando de otro grupo que es la gran multitud. Y vamos a ver estos puntos detalladamente, Alexandra. Dice que son 12,000 de la tribu de Judá. Vamos a poner que cada cabecita, cada circulito, vamos a imaginarlo, que cada circulito son 1,000 personas. ¿Está bien? Para poder, porque no me va a caber jamás nunca aquí en la pantalla. Vamos a imaginarnos que cada circulito son 1,000 personas. Y aquí hay 3, 6, 9, 12. 12,000 de la tribu de Judá, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente, 12,000 de Rubén,
12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José y 12,000 de Benjamín. ¿Un total de cuánto? ¿Otra vez? 144,000. Pero aquí se ve fácil, ¿verdad? Porque están en cuadritos, tú los divides. Fácil de contar. Pero Juan lo que vio fue 12,000 de cada uno. Y cuando él se miró, lo que vio fue una... ¿Cuántos aquí pueden contar pueden contar a simple vista hasta 3,000 personas? ¿Quién lo puede hacer? No estoy diciendo 144,000, estoy diciendo 3,000. ¿Verdad que se hace imposible contar 3,000 personas? Imagínense contar 144,000 de toda nación. Esto es lo que está hablando Juan. Cuando él se mira, al próximo film. Después de esto, miré, después de esto, que fueron sellados los 144,000. He aquí una gran multitud. Acuérdense, ¿de qué o de quién está hablando ese capítulo? Está hablando acerca de los 144,000, sobre las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Porque la cantidad de 144,000 es un total de personas que a simple vista es imposible tú contarlo. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad que sí? De todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. ¿Por qué? Porque no solamente en América van a ser sellados 144,000. No solamente en África van a ser sellados 144,000. No en Europa, en Francia. No. Los 144,000 van a ser sellados en todo el mundo. Por eso es que dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Porque el mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Ahora vamos a vernos en estos detalles. Volviendo, mira qué lindo se ve esa imagen. 144,000. Que a simple vista jamás y nunca lo puedes contar. El trono de Dios, los 24 ancianos y la luz de la gloria de Dios. Pero vamos a ver estos detalles. Dice, y mire, y aquí una gran multitud. Vamos a ver en este detalle que dice que estaban delante del trono de Dios y la presencia de ¿quién? Del Cordero. ¿Dónde está Juan? En el lugar santísimo, ¿verdad que sí? Todos esos detalles no se nos pueden olvidar. Ahora otra vez. ¿Dónde está ubicado el trono de Dios? En el santuario, ¿verdad que sí? Ahora, ¿en qué habitación del santuario? En el lugar santísimo. Y la pregunta clave: ¿quiénes son los únicos que entrarán en el santuario? Respuesta. Hay respuesta para todo. Amén. Primeros escritos, página, escriban esto, bien importante. Primeros escritos, página 18. Dice así: ¿quiénes son los únicos que entrarán en el santuario? Y ella está hablando de la visión cuando esté en la nueva tierra, todo creado, todo hecho. Dice: toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El bejol o beol, el pino, el albeto, el olivo, el mirto, el granado, la higuera doblegaba bajo su peso de sus maduros higos, embellecían todo aquel paisaje. Cuando íbamos a entrar, ¿llegaron a entrar? No. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, ¿dónde Dios mora? En su santo templo. Jesús alzó su bella voz y dijo: únicamente los 144,000 entrarán ¿en qué lugar? En este lugar, ¿en qué lugar? En el templo, en el santuario, ¿verdad que sí? Y nosotros, los que no son 144,000, exclamamos: aleluya. Volviendo a la visión, dale 2 para atrás, uno más, uno completo para atrás. Ok. No, para frente. Voy. Aquí. O sea, que esa gran multitud, acuérdate que Juan está en el santuario de Dios. ¿Quiénes son esa gran multitud?
Los 144,000 que son los únicos que pueden entrar en el santuario. ¿Estamos entendiendo, verdad? Perfecto. Contestando la pregunta, ¿quiénes son los 144,000? Ahora, la Biblia nos hablará de eso. Bueno, déjame hacer este punto importante. Esta gran multitud, ¿ok? Esta gran multitud no son nada menos que los mismos que 144,000. ¿Ok? Entonces, otro punto bien interesante. Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Otra evidencia que describe a los 144,000 es que tienen palmas en sus manos. Vamos a ver Primeros Escritos, página 39. Y hemos visto siempre que hay una comparación, ¿verdad que sí? Con Enoc, con los 144,000, con el pueblo que no va a haber muerte, ¿verdad que sí? Vamos a ver este detalle. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido, ¿qué? Trasladado, ¿verdad? Sin ver la muerte, el cielo. Llevaba en su brazo derecho una esplendente, ¿qué? Palma. Enoc, no había muerte. En cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Le pregunté si aquel era el lugar donde había sido transportado desde la tierra, y él me respondió, no, no es este. Mi morada es en la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba allí como si estuviese en su casa. 3 puntos bien importantes. Enoc, no vio muerte, fue trasladado y cargaba en su mano derecha una palma, cuya palma decía victoria. Vamos a ver los enlaces. Enoc, con los 144,000, no vio la muerte. Los 144,000 no verán la muerte. Fue trasladado al cielo. Los 144,000, al igualmente, serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios, y se lo llevó, ¿verdad que sí? Y los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que va. Fue perfecto. Los 144,000 alcanzarán la perfección. Venció el pecado. Los 144,000 vencerán el pecado, la bestia, a su imagen y a Satanás. Amén. Y obtuvo la victoria. Los 144,000 obtendrán. Por eso tanto como Enoc, por eso tanto Enoc como los 144,000 llevan palmas de victoria, porque han vencido. Amén. Amén. Dice, sus semblantes, hablando de los 144,000 en Historia de la Redención, dice, sus semblantes estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los impíos no los podían mirar por causa de ese fulgor. Cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia y su imagen. Amén. Está confirmando lo que está hablando aquí. Los 140, y esto ya lo leímos, los 144,000 triunfaron, vencieron, ¿verdad que sí? Por eso tienen en sus palmas esa gran multitud que está en el templo de Dios, cuyo lo único pueden entrar a ese templo de Dios. Vimos en Primeros Escritos que son los 144,000 que tienen palmas de victoria porque triunfaron en Cristo, con Cristo. Amén. Apocalipsis, vamos a leer ahora, dale para atrás un poco. Más adelante la Biblia nos explica con detalle acerca de este grupo, de la gran multitud. Ok, vamos a buscarlo. Apocalipsis 7:13, 13 al 15. Dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, okay, después que él vio esa gran multitud de 144,000 incontables, le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, estos que están aquí en el santuario, en el lugar santísimo, frente al trono de Dios y delante de la presencia del Cordero, estos que están aquí, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos a explicar eso ya mismo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Ok? Ahora vamos a ver estos puntos. Estos son, garantizados, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son los únicos que pasarán por esa gran tribulación y saldrán vencedores? Los 144,000. Personas dentro de la tribulación van a vencer, pero no van a salir de la tribulación, sino que mueren como mártires de Jesús dentro de esas plagas. Y ese es un tema que es bien importante estudiar acerca de las trompetas, cuándo ocurre y todo eso. Y esto es bien importante porque te deja saber que son un grupo que salió para vencer y siguió venciendo y no mueren, llegan hasta el fin. Y han lavado sus ropas, y esto lo vimos en el tema de la justificación por la fe el sábado por la tarde. ¿Qué significa eso de lavar sus ropas y mantenerlas puras y limpias? ¿Verdad que sí? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante. ¿Por qué esto? Porque pasaron la gran tribulación, mantuvieron sus ropas limpias. ¿Y cómo la mantuvieron limpia? Lavándola en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. ¿De qué o de quién nos está hablando el capítulo 7 de Apocalipsis, hermana? De los 144,000. No hay dos multitudes, es un mismo pueblo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Pero hay personas que dicen, pero el Espíritu de Profecía dice que no entremos en controversias con respecto a este número, que no nos ayudará espiritualmente. Vamos a ver la cita que nos dice. No es voluntad de que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. Tales como no está diciendo que sean específicos, sino uno de ellos es este punto. Tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que fuesen elegidos. Próximo. Dos puntos interesantes. El primero que nos está hablando aquí, importante, dice, ¿quiénes han de componer los 144,000? Esto lo que te está diciendo es que no entremos en controversia diciendo, Mario y Gisela, ellos van a ser parte de los 144,000. Virgilio, por tus actitudes, tú no vas a ser parte de los 144,000. ¿Están entendiendo? Eso es por eso que está diciendo el segundo punto. Segundo punto, Alessandra, que dice, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. Es como el mismo tema de no digamos quién es trigo y cizaña en la iglesia, porque nosotros no sabemos. ¿Quién sabe quién es trigo y cizaña? Es Dios. Y Dios dice, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Por qué? Porque si sacas la cizaña que tú piensas que es cizaña, puede llevarte el trigo junto con él. ¿Verdad que sí? Quien se encarga de eso es Dios. Es un tema poderoso, y Él en su obra. Y nosotros lo que nosotros nos debemos de encargar es vivir la justificación por la fe. Y viviendo esa justificación por la fe, manteniéndonos conectados con Cristo, vamos a ser trigo para el granero celestial. Alessandra, la última. Otras personas dicen que este número es simbólico, porque la hermana White dice que ella está con los 144,000. Vamos a ver este punto nuevamente. Dice, supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí, hablando cuando estaba viendo la nueva tierra. Y no podría sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo,
debes volver. Si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar a otros mundos y ver la obra de las manos de Dios. Alexandra, próxima firma. Dice, este punto bien interesante. Con los 144,000. Dice, vamos a ver esta misma cita en inglés. Dame un segundito. Lo que nos está diciendo aquí en esta cita es que ella compartiría el mismo privilegio de los 144,000 de visitar a otros mundos. No está diciendo que ella va a ser parte de ellos, sino que va a compartir con ellos ese privilegio de visitar a otros mundos. Esa es la cita que nos está hablando. Ahora, si la buscamos en inglés, esta cita que nos dice primera biografía, capítulo 10, dice, lo voy a leer aquí porque mi inglés no es tan bueno, así que, then the angel said, you must go back, and if you are faithful, you with the 44,000. Note, the wording is you with the 44,000, not you as one of the 44,000. ¿Ven la nota aclaratoria? Tú compartirás con ellos el privilegio, no que tú vas a ser parte o vas a componer ese mismo número. Entre es diferente que con. Exacto, eso vamos a ver ya mismito. Los privilegios de la creación de Dios y las cosas que Él ha hecho con sus manos. En resumen, ¿quiénes son los 144,000? Son los adventistas del séptimo día que mantuvieron sus ropas ¿qué? Limpias, blancas. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo son sellados? Antes que comiencen a caer las plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Bien importante ese punto. ¿Cuál es el propósito, la misión de estos 144,000? Si vamos al capítulo 14, ¿verdad que sí? De Apocalipsis, ¿con qué empieza? Con los 144,000, ¿verdad que sí? Y después dice la misión de los 144,000, que es pregonar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con este propósito Dios va a levantar estos 144,000. Y un punto antes de contestar esta pregunta, que no quiero que se me fuera de la mente. Muchos dicen, pero es muy poco número. ¿Cómo 144,000 van a predicar el Evangelio a 3.5 millones de habitantes? O billones, o no sé cuántos son. Una pregunta. ¿Cuánta gente Dios necesitó con Gedeón? 300. Solamente 300 hombres. De 33,000. ¿Te cuesta verlo? 32,000 o 33,000 que De vinieron. 32. El 10%. ¿Y qué fue lo único que Dios le dijo? Los últimos que fueron cortados. Aquellos que se bajen y laman el agua, no los escojas. Pero aquellos que su mentalidad, añado yo, su mentalidad está en la preparación y vencer, aquellos que vengan y cojan agua y beban y sigan luchando, esos son los que yo necesito. Y su cantidad fueron 300. ¿Fue imposible para Dios? No. Vencieron. 144,000. ¿Es imposible para Dios esa cantidad para pregonar el mensaje al mundo entero? No. No. 120 en el Pentecostés. Y otro ejemplo más. Cuando Pedro habló, ese día, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 5,000 son los panes y los peces. ¿Ok? ¿Solamente quién? Pedro, en un día. ¿Cuánto más cuando el Espíritu Santo se derrame en este momento que el mundo necesita y anhela un Salvador? Miles y miles y miles serán bautizados
con el poder del Espíritu Santo. Así sea. ¿Por quiénes? Por sus mensajeros. No es imposible. Mientras entremos y profundicemos en la palabra de Dios, en tu mentalidad, y se lo garantizo, porque esto es algo que vivimos personalmente. Al principio tú piensas, son muy pocos, pero cuando tú entras en la palabra de Dios, tú dices, la misericordia de Dios es grande. Amén. Porque 144,000 no es nada. A mí es demasiado. Porque nosotros como pueblo de Dios no nos encontramos listos. Y en la visión, si Jesús no intercede, ni los 144,000 están preparados. Mírenlo bien. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Pero porque están dedicando su vida, viviendo esa justificación por la fe, manteniéndose conectados a la vid, son premiados con un don que no merecemos. El número es muy grande. El consejo que Dios nos... ¿Qué consejo Dios tiene para nosotros como adventistas del séptimo día? Maranata. Lean el capítulo completo. Bien interesante. Maranata, página 239. Y este es el último parrafito. Dice, esforcémonos. ¿Tenemos que hacer algo? Tenemos que esforzarnos. Esforcémonos con todo el poder de Dios. Que Dios. Nosotros no estamos solos. Podemos ser parte de esos 144,000. Amén. Cuando Dios dice, con todo el poder que Dios nos ha dado. A veces pensamos en la historia. Dice, no, sí, Moisés abrió el mar rojo, Daniel lo tiraron al foso de los leones. Analicemos la historia. Dime si es posible. Métanse en la historia, hermanos. Tú ves un mar ahí. A veces nos sentamos en la playa y miramos la playa y digo, wow, qué majestuoso, qué grande, wow, Dios es grande. Imagínate ahora Dios abriendo ese mar. Imagínatelo. Pero no lo puede abrir hasta que tú des ese primer paso de fe. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Esforcémonos por ser parte de este pueblo. Amén. Por ser parte de estos 144,000. Hay una lucha, hermanos. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está llorando y clamando para que nosotros seamos ese pueblo. Despertemos ya, hermanos. Más tiempo que perder. La misericordia de Dios está ya ahí. Todavía pensando en cosas que no tienen ni sentido. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvaconducto. Obtendrán el salvaconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Amén. Esforcémonos por ser parte de este número. Es un número literal, pero no es imposible para Dios que nosotros seamos. Dice que habrán niños, habrán jóvenes, habrán adultos, habrán ancianos que serán parte de este pueblo. Es decir, que todos podemos ser parte. Dios quiere que nuestra preparación, Dios quiere que nos preparemos y seamos este pueblo, estos 144,000.
quisiera cerrar con